יש תקווה, נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרעד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה, נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרעד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה, נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, כן העם לבדד, קדימה נצעד לעד, בשמחה ובטוב לבד. También la bienvenida a los hermanos que nos siguen desde internet. Sabemos que el día de hoy, estamos estudiando la serie de Apocalipsis y el día de hoy Yahweh tiene preparada una palabra especial para ti. Una palabra que sin lugar a dudas sabemos que va a ser de bendición y que, te lo puedo decir, en esta semana para un servidor fue de mucha revelación y también de entender cómo nuestro Padre Celestial se mueve y cómo al que busca se le abre, al que pide se le da y al que toca se le abre. Entonces damos gracias a Dios por sus vidas y bueno, sean todos bienvenidos a la congregación cristiana Alefitaf. Bueno, vamos a leer lo que dice la Escritura, vamos a leer las semanas anteriores, habíamos estado viendo, la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca del falso profeta, veíamos quién era el falso profeta, veíamos qué acción iba a tener el falso profeta y cuáles iban a ser las características del falso profeta. Entendíamos que el falso profeta tenía que ser una persona que tenga que ser o es una persona que está relacionada con la religión. Entendíamos que no podía ser una persona. ¿Cómo puede ser un falso profeta? Dice que el espíritu del anticristo es aquel en el que niega que nuestro Yahshua ha venido en carne, el que ha resucitado y el que inclusive su muerte, su resurrección y hasta su misma deidad, nos habla de la Escritura que el que niega esto, ese tiene y ese es un anticristo. Sin embargo, el falso profeta veíamos que no era este tipo de persona. El falso profeta era una persona que es un personaje que se va a levantar, que va a decir que sigue a Yahshua, que cree en él, pero sin embargo con sus obras va a negar completamente lo que dice la Escritura, lo que dice la Torah. Va a ir en contra precisamente, no va a estar predicando la palabra de Dios, sino lo que va a estar predicando este hombre es su propio evangelio. Su propio evangelio, sus propias reglas, sus propias características. Si Yahweh dice que la fornicación es un pecado, bueno, pues para él la fornicación, siempre y cuando te sientas mal, te puedes arrepentir, puedes tener unas cuantas mandas y con eso no hay ningún problema, podemos seguir caminando. Entonces veíamos que tiene que ser, y vemos que es el falso profeta el que manda a hacer la imagen a través de la cual ¿quiénes? Los adoradores del anticristo. Es el falso profeta el que manda hacer la imagen y el que manda marcar a la gente. Si nosotros hemos escuchado que el anticristo va a mandar marcar a la gente, el anticristo no va a mandar marcar absolutamente a nadie. El que se encargará de establecer la marca es ¿quién? El falso profeta. Vamos a ver, ¿me das la primera, por favor? Dame la primera. Vamos a hacer un pequeño resumen. Veíamos la Escritura y nos hablaba en Apocalipsis número 13 de las 4 bestias. ¿Se acuerdan? En Daniel capítulo 7 nos habla primero que Daniel capítulo 2 nos habla de la estatua y nos habla de la estatua. ¿Se acuerdan que representaba cada uno de los imperios mundiales que ya han pasado a lo largo de la historia? Después en Daniel capítulo 7 vemos que Daniel sueña con 4 bestias, cada una de manera diferente. Y también cuando nosotros entramos en la profundidad de discernir qué representaba cada una de estas bestias, las bestias estaban hablando de los mismos imperios. Recordemos que el león representaba a Babilonia, el oso los medos y los persas,
el leopardo con las 4 cabezas y las 4 alas. Esto es bien importante porque nos vamos a enfocar mucho ahorita en esa tercera bestia. Representaba a Grecia. La cuarta bestia, que es precisamente donde salen los cuernos, y el cuerno pequeño representaba a lo que es el Imperio Romano. Dame la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver muchas. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, el cuerpo es de leopardo, ¿se acuerdan? Sus pies de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y luego empieza a hablar de la parte de los cuernos. Entonces, vimos de manera clara, acuérdense que en profecía no podemos agarrar e interpretar cada uno profecía. Bueno, pues yo creo que esta bestia, bueno, pues a lo mejor eran los aztecas, y eran los aztecas contra los incas. No, vemos de manera clara como lo mismo que vio el profeta Daniel, lo estaba viendo el apóstol Juan, casi con 800 años de diferencia. Estaban viendo, ¿por qué la última bestia tenía las características o estaban implícitos los otros gobiernos mundiales? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me das la siguiente, por favor? El día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en la visión de Apocalipsis. Vamos a ir, vayan en sus Biblias, a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo del 1 al 3. Daniel 8. Fíjense bien, porque el día de hoy la Biblia nos va a hablar de manera muy clara. Nos va a hablar de manera muy clara de dónde saldrá el anticristo. De dónde tiene que salir el anticristo. Y vamos a ver qué dice en Daniel 8, versículos del 1 al 3, por favor. El que lo tenga lo puede leer. ¿Ya lo tenemos? Dice Daniel capítulo 8, versículos del 1 al 3, por favor. Al 4. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había parecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme su voluntad, y se engrandecía. Y se engrandecía, ok. Gracias, hermosa. Vamos a ver, nos está hablando, viene Daniel capítulo 7 de hablarnos de las 4 bestias, hablarnos de los 4 imperios mundiales. Fíjense bien cómo la escritura es impresionante, porque Daniel capítulo 2 nos empieza a hablar de qué, nos habla de lo general, nos habla de que la cabeza de oro era Babilonia, nos habla que el pecho era ¿qué? Los medos y los persas, el vientre Grecia, las piernas Roma, y luego nos habla de la última forma de gobierno mundial, que son los pies. Cuando vemos las 4 bestias, vemos igual que nos vuelve a hablar nos habla de los imperios, nos habla de cada uno de estos imperios, cómo se fueron manifestando, pero después de la cuarta visión, después de la visión de la cuarta bestia, en Daniel capítulo 7,
En Daniel capítulo 8, vuelve a tener Daniel una visión, pero ahora únicamente ve a un cordero y ve, vamos a ver un poquito más adelante, que ve a un macho cabrío. Y aquí el cordero representa a la nación de los medos y de los persas. La nación de los medos y de los persas vemos que era, cada uno de los cuernos representaba la unión, pero si bien los medos formaron parte, los que realmente crecieron de manera importante fueron el reinado de los persas. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a ver qué dice Daniel, ahí mismo. Daniel, vamos a seguir leyendo el capítulo 8. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de la tierra sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de los dos cuernos que ya había visto en la ribera del río. Y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto a tierra y lo pisoteó y y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Vamos a pararnos aquí tantito. Es bien interesante que cuando nosotros estamos estudiando la Escritura, vamos a ver que la misma Escritura nos empieza a hablar. Dice que las características del macho cabrío tenía, es que parecía en la visión que está viendo Daniel que no tocaba el suelo. Se dan cuenta, dice que venía casi suspendido en el aire, que no tocaba el suelo y que arremetía de manera muy fuerte ¿contra quién? Contra el carnero. Y que el carnero era herido y era tirado y era pisoteado. Dice que ese macho cabrío tenía en medio de su cabeza un cuerno, un gran cuerno. Y entonces vamos a ver el macho cabrío a quien que represente al imperio de los griegos. El macho cabrío, acuérdense, si el carnero son los medos y los persas, el macho cabrío representa a los griegos. Por eso cuando Daniel ve que viene casi sin tocar el suelo, está hablando de la rapidez con que Alejandro el Magno conquistó todo el mundo. Y entonces dice que cuando él vence precisamente a los persas, dice que cuando ese gran cuerno estaba en su esplendor, ese cuerno fue quebrado. ¿Sí? ¿Y salieron cuántos? 4. Vamos a seguir leyendo, esto está bien interesante. Dice, vamos aquí en el 9, vamos a leer el 9, alguien que pueda leer del 9 en adelante. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y
y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. La visión es para nuestro tiempo. Seguimos leyendo. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ok, vamos a quedarnos un tantito. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia no es de interpretación privada? Como dice, o hasta antes de si nosotros nos hubiéramos quedado sin leer, dices, bueno, pues ¿por qué dice que ese macho cabrío es Grecia? ¿O por qué dice que ese cordero o que ese carnero es los reyes de Media y de Persia? Vemos aquí que en la visión es el mismo Yahweh el que les está dando la revelación de qué era lo que iba a acontecer. De manera impresionante, me das la siguiente, Juan Ramón. De manera impresionante, Daniel profetiza esto, e inmediatamente después de que después de que los judíos empiezan a regresar bajo el reinado de Ciro y a lo que es Jerusalén, después de que ellos empiezan a regresar de ese tiempo, se levanta precisamente el imperio de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno es conocido el día de hoy como el mayor estratega militar que el mundo pudo haber visto. A la edad, antes de los 30 años, Alejandro el Magno ya había conquistado todo el mundo conocido. Escuchen bien la frase: todo el mundo conocido. Llegó el momento en donde se paró en las montañas del Himalaya y vio hacia el horizonte y se puso a llorar porque dijo: no me queda nada que conquistar. Alejandro el Magno muere curiosamente en la ciudad de Babilonia, y entonces ese cuerno en ese momento es quebrado. ¿Y qué pasa? Fíjense la exactitud de la Biblia. La Biblia nos hablaba casi con 230 años, 240 años de diferencia. Nos hablaba que iba a haber un rey, que iba a conquistar, que iba a morir en la flor de su juventud y que se iba a levantar de su reino, se iban a levantar 4. ¿Me das la siguiente, por favor? Esas son las 4 divisiones en las cuales el imperio griego fue partido entre sus 4 generales. Vemos ahí precisamente que está Casandro, está Lisímacos, los Zeuseos y Ptolomeo, que quedó en la parte de Egipto. Es bien interesante, dices tú, bueno, ¿por qué? ¿Se acuerdan que el carnero, se acuerdan que desde la visión del leopardo tenía 4 cabezas y 4 alas? Estaba representando precisamente esas 4 divisiones. ¿Por qué son importantes estas 4 divisiones? Vamos a ver que la Biblia nos habla de que este rey, si se dan cuenta, dentro de lo que leemos, dice que se levantará un príncipe, que aún, dice, se engrandecerá un príncipe, y se engrandecerá, en el versículo 11, dice, y aún se engrandecerá contra el príncipe de los ejércitos de los cielos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y lo echó por tierra, e hizo cuanto quiso y prosperó. Dame la siguiente, por favor. ¿Alguien reconoce quién es ese hombre? Ese hombre es uno de los generales, precisamente, es de los que quedaron, no son de los 4 primeros generales, sino ya son de los descendientes. Cuando el imperio griego es partido, empieza a haber guerras entre los generales para tratar de armar
el máximo imperio griego. Y entonces empiezan a pelear entre los generales. Uno de los más prominentes fue precisamente este hombre, y este hombre se llamó Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, regrésate una por favor. Antíoco Epífanes surge de esta región. Es bien importante que ustedes memoricen esta región, porque de aquí va a salir el anticristo. Antíoco Epífanes es un hombre que sale, dame la otra por favor, Juan Ramón. ¿Y qué hace Antíoco Epífanes? Dale otra. Antíoco Epífanes va, hace guerra contra los que están en Egipto y llega a Jerusalén. Llega con Jerusalén en su primera campaña militar, permite que los judíos puedan tener sus sacrificios normales. En la segunda campaña que él hace contra los egipcios, llega a Jerusalén y entonces rompe el pacto que tenía con ellos. Y en el lugar santísimo mete una estatua de Zeus, y en el lugar del sacrificio sacrifica un puerco en lugar de un cordero. Esto, al verlo, precisamente Judas y los macabeos se levantan precisamente y pelean en contra de este hombre y logran expulsarlo. ¿De qué? De la región de Jerusalén. La escritura nos habla de manera interesante, porque de aquí viene la celebración de Hanukkah. Es bien interesante que ustedes también conozcan esto, la parte de la historia. La escritura nos está hablando que este hombre, muchos dicen, bueno, pues es que esa escritura se cumplió con Antíoco Epífanes. Sin embargo, veíamos que en el capítulo 8 de Daniel nos dice que esta escritura es para los tiempos del fin. Es interesante ver, vamos a Mateo 24. Vamos a Mateo 24, porque si bien esto ya se cumplió, ya tuvo un primer cumplimiento, en Mateo 24 nuestro Yahshua nos dice lo siguiente. Vamos a Mateo 24 y dice la escritura, un segundito aquí lo tengo. Aquí está. Mateo 24, versículo, un segundo. Aquí está. Mateo 24, versículo 15. Mateo 24, versículo 15. ¿Qué es lo que dice ahí? Aquí los discípulos de Jesús le están diciendo a Yahshua: Maestro, danos una señal cuando el tiempo del fin venga. Y entonces Yahshua les empieza a dar, y oirán de guerras y de rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y habrá pestes. Les está dando muchas señales. Sin embargo, Yahshua hace una aclaración que todo judío y que todo hebreo conocía en ese momento, que es precisamente lo que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, la indicación ahí es: huyan. Esa es la señal que le da a su pueblo para identificar en todos los que están en la región de Judea: pélense, porque cuando ustedes vean que están haciendo eso, la persona que lo está haciendo es el anticristo, es el inicuo, es el rebelde, el hijo de perdición. ¿Sí vamos bien? ¿Sí vamos bien? Entonces, Yahshua, fíjense bien, Yahshua nos está hablando esto años después de que pasara precisamente lo de Antíoco Epífanes. Entonces, ¿qué es Antíoco? Es una sombra de lo que también el anticristo tendrá que hacer. Esto ya tuvo un primer cumplimiento, sin embargo, será la misma forma, pero no es precisamente el anticristo
del que estaba hablando el profeta Daniel. O sea, tuvo un cumplimiento parcial y al final de los tiempos tendrá su totalidad en cuanto al cumplimiento. Dame la siguiente, por favor, Romo. Entonces, vamos a ver, es bien interesante los detalles. Los detalles nos habla precisamente que Antíoco Epífanes era de la dinastía Seleucida, y fue rey de Siria ¿desde qué años? Desde el del 215 al 164 antes de nuestro Yahshua. Vemos aquí que este hombre profanó el templo. ¿Qué características hizo? Profanó el templo de Jerusalén, hizo sacrificar cerdos en el lugar santísimo, puso en el lugar santísimo una imagen de Zeus, y además vemos aquí que fue expulsado por los Judas y por los Macabeos. Dame la siguiente, por favor, Juan. Ok. La Biblia nos habla en todo momento, la Escritura nos habla que el anticristo no puede salir de Europa. La Biblia durante todo el Antiguo Testamento nos deja de manera muy clara el conocer que al anticristo se le llama el asirio. Si alguien entendía en ellos que era un enemigo terrible para la nación de Israel, eran precisamente los asirios. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Escritura en Isaías. Vamos a Isaías. Isaías 10, del 5 al 7. Isaías 10, del 5 al 7. Vamos a ver 4 versículos que nos hablan precisamente de que Isaías 10, ¿lo tenemos? 10, del 5 al 7, lo puede leer uno, otro por favor busque ahí mismo 9, 14, Isaías 10, del 9 al 14, ¿ya lo tenemos? Ok, vamos a leerlo por favor. El que lo tenga lo puede leer, para no ser yo nada más el que lea. Ay de Asiria, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. La mandaré contra una nación pérfida, contra el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite los despojos y arrebate la presa, y lo ponga para ser pisoteado como lodo de las calles. Pero él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y arrasar una nación tras otra, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Hamad como Arpad y Samaria como Damasco. Adelante. Mi mano alcanzó los reinos de los ídolos cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? El 12 también, sí. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado con toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogante altivez de sus ojos. El 13 también, por favor. Lo he hecho con el poder de mi mano y con mi sabiduría, porque he sido inteligente. Quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros y derribé como un valiente a los que estaban sentados. Mi mano halló como si fueran un nido las riquezas de los pueblos, como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. No hubo quien moviera un ala ni abriera el pico para trasnar. Hasta ahí. Vemos ahí, fíjense bien, el profeta Isaías nos está hablando de manera clara sobre quién es esta profecía, nos está hablando de Asiria. Lo curioso de la profecía cuando nosotros leemos el capítulo es que Isaías es posterior a la deportación de las 10 tribus de Israel. En el año 700 antes de Yahshua se levantó precisamente el reino de Asiria, y el reino de Asiria agarró y llevó cautivo
a las 10 tribus del norte, quedando única y exclusivamente las 2 tribus del sur, que es conocido como Judá y Benjamín. Cuando entonces Isaías está profetizando, no puede profetizar hacia el pasado, está profetizando hacia el futuro. Sin embargo, para cuando Isaías está dando esta profecía, el reino de Asiria ya no estaba en vigor. Entonces, de manera clara, cuando Isaías está hablando del rey de Asiria, nos está hablando de el último gobernador que vendrá sobre este mundo. Es bien interesante que nosotros entendamos que la Biblia habla ¿por qué Asiria? ¿Por qué Asiria? Bueno, vamos a ver que también dice Apocalipsis 14. Isaías 14 del 24 al 26. Y otro, por favor, busquen Miqueas 5 del 5 al 6. Vamos a Isaías 14 del 24 al 26. Y otro, por favor, busquen Miqueas 5 versículos del 5 al 6. ¿Ya lo tenemos? Vamos a ver qué dice Isaías 14 del 24 al 26. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Yahweh de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, y quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Ok, aquí estamos viendo de manera muy clara que es Yahweh el que está profiriendo un juicio en contra de ¿quién? En contra del asirio. Nuevamente vuelve a hablar del asirio, nuevamente vuelve a hablar de él, estableciendo que él será, no, fíjense bien, que no caerá por derrota de hombre, sino será Yahweh el que lo quebrantará, será Yahweh el que permitirá que este reinado llegue a su fin. Vamos a ver qué dice Miqueas 5, versículos del 5 al 6. Y esto será Salomón. Si Azur invade nuestra tierra, si él destruye nuestras fortalezas, nosotros levantaremos 7 pastores contra él, 8 alcaldes de hombres. Ellos pastorearán la tierra de Azur con la espada, la tierra de Nimrod con sus trincheras. Él los rescatará a ustedes de Azur, y cuando invadan nuestra tierra, y cuando derrumben nuestras fronteras. Cuando habla de Asur está hablando precisamente de la capital de Asiria. En otra traducción, las deben de tener ustedes, dice: y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores, y 8 hombres principales devastarán la tierra de Asiria a espada. Con sus espadas la tierra, dice, con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y la hollare. Dame la siguiente. Cuando la Biblia llama muchísimo la atención, fíjense bien, la Biblia nos habla de que el último hombre que se levantará será conocido como el asirio. El hombre que genera toda la idolatría es Nimrod. Y Nimrod es el fundador precisamente del imperio asirio neobabilónico. Nimrod funda la ciudad de Nínive. Y cuando ustedes ubican Nínive, van a ver que precisamente se encuentra en la región entre Siria, porque es muy diferente Siria y Asiria. Es el imperio asirio tomaba parte de lo que es Siria, tomaba lo que es parte de Babilonia y corría hacia la parte de la Mesopotamia, Entonces, esto nos habla de manera clara que es donde empezó
ahí también terminará. Donde se levantó el primer resquicio de rebeldía en contra de Dios, también al final de esa misma tierra se estará levantando el que irá en contra de nuestro Yahweh. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Ok. Vamos a ver lo siguiente. Dame la que sigue. Ok. El anticristo, entendíamos que el falso profeta tiene que ser un líder religioso. El anticristo necesariamente tiene que ser musulmán. ¿Por qué el anticristo tiene que ser musulmán? Vemos que el anticristo que es musulmán, esto es bien interesante, me voy a pasar para aquí tantito, será un líder que se levantará en las regiones precisamente de Siria y de Babilonia. El anticristo hará lo mismo que hizo Antíoco Epífanes, que es precisamente de la región. Sacrificará igual el mismo cerdo y pondrá su estatua en el lugar santísimo. No sé cuántos de ustedes sabían, pero el Mesías de los musulmanes, el Mesías del que habla el Corán, ellos, no sé si sepan, ellos están esperando, al igual que nosotros, un Mesías. El Mesías que ellos esperan se llama el Madín. Y el Madín que ellos están esperando, curiosamente, cuando revisamos el Corán, cumple con las características del anticristo que nosotros estamos esperando. El anticristo que nosotros estamos esperando es el Mesías que los musulmanes están esperando. Es impresionante ver cómo ¿se acuerdan lo que dice la Escritura? El Corán niega la divinidad de Yahshua. El Corán niega que Yahshua murió en la cruz. El Corán niega que sea hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Alá no tiene Dios, no tiene hijos. Entonces, vamos entendiendo, fíjense bien, vamos entendiendo cómo es la representación de manera clara, vamos entendiendo cómo es la representación precisamente de este Mesías, en el momento de este Mesías, en donde se empiezan a correlacionar ¿cuáles son las dos religiones más grandes del mundo? Y la musulmana. ¿Se acuerdan que veíamos que la semana pasada, qué iba a hacer el falso profeta? El falso profeta es el único, que va a tender el puente entre el anticristo y la religión que él representa. ¿Sí queda claro? Veíamos que la misma mujer, el mismo culto ¿a quién? A Nimrod, el mismo culto al sol y a la luna, están representados y están inmiscuidos en las dos religiones. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Seguros? Vamos a darle la siguiente. Entonces, una vez que hemos entendido esto, vamos a Apocalipsis. ¿No les queda duda entonces de qué región va a salir el anticristo? ¿Ya todos saben? Ya sabemos de dónde es. Ahora bien, vamos a ver Apocalipsis 13, versículos 18. Apocalipsis 13, versículo 18. ¿Eh? Apocalipsis 13, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666.
Muchos de nosotros, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que cuando nosotros, ¿se acuerdan de los magos, de los que hacen el truquito de dónde quedó la bolita? Bueno, la única forma para poder saber, te ponen la bolita y entonces se lo empiezan a mover y te dicen, a ver, ¿dónde quedó la bolita? Y tú, aquí, y levantas y no está la bolita ahí. La única forma para poder descubrir dónde quedó la bolita es levantando los tres, y ahí sí no tienes error de dónde quedó la bolita. Todos hemos escuchado y hemos estado familiarizados con esta versión de la marca de la bestia. Todos habíamos escuchado en alguna ocasión que el código de barras es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque ya estaba implícito, y es más, aquí viene la parte de la explicación del 666, y que nosotros ya teníamos tiempo manejando este tipo de marcas. Dame la siguiente. Todo en lo que nosotros consumimos se maneja por código de barras. También escuchamos que dice la Escritura que nadie podrá comprar ni vender, y entonces nos habla que la marca tiene que ser puesta ¿en dónde? En la mano o en la frente. Si bien esto es real, ya hay una empresa que se llama Microchips que se encarga precisamente de implantar chips el día de hoy, en donde ya va, en esos chips ya va tu información, ya va tu información crediticia, ya va tu información de salud. A los animales, esto empezó con los animales, no sé cuántos de ustedes sepan que a los animales les ponen un chip, y entonces si se pierde el perrito, pueden rastrearlo inclusive por GPS, trae localización del GPS. Parte de esto, parte de lo que se está haciendo es algo que está ocurriendo el día de hoy, que es real, pero a mí algo que me llamaba muchísimo la atención y que yo decía, me ponía en la semana y durante todo este estudio de Apocalipsis, decía, Señor, si algo sabe Satanás, son las profecías. Si algo conoce él, es precisamente, nos habla de la marca de la bestia y nos habla precisamente del 666. Y entonces se me hacía que él, que es un ser muy inteligente, se me hace muy tonto o muy obvio que podamos nosotros ya saber, porque en el momento que tú veas que empiezan a marcar a alguien, dices tú, en ese momento esa es la marca de la bestia. Digo, sobre todo, la intención, fíjense bien, es engañar no tanto a las personas que están afuera, sino también es engañar al pueblo de Dios. Ok. El día de hoy no podemos ser dogmáticos, no podemos no ser dogmáticos, sino quiero levantar las tres corrientes, y esta última a mí en lo particular toda la semana me dejó pensando y me dejó con los ojos dando vueltas en mi cama. Me paraba, me levantaba, me metía a estudiar y decía, una persona una vez dijo, ¿cuál es la mejor forma de ocultar algo? Haciéndolo, exhibiéndolo y haciéndolo obvio. O sea, tú quieres ocultar algo, exhíbelo. Y la gente, dame la siguiente, por favor. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Este símbolo dice aquí Codex Vaticanus. El Codex, para los que no sepan, son las escrituras originales griegas que se dan precisamente y que tiene precisamente el Vaticano, y el Codex Sinaiticus también es de las escrituras fidedignas de lo que el apóstol Juan escribió cuando escribió el libro de Apocalipsis. Vamos a darle a la siguiente. Dale la siguiente. Vamos a leer lo que dice aquí. ¿Cómo se dice? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule la cifra de la bestia, pues es una cifra de hombre y su cifra es, y entonces viene el número que vimos o las letras que vimos aquí. Dame la siguiente, no me pongas eso todavía. Aquí, gracias. Espérame. Esto es la parte del códex. Esto es lo mismo que acabamos de leer,
en el original. Y aquí viene lo que es el número, lo que vendría siendo el número. Sin embargo, este número no es, se tradujo como un número, pero resulta ser que eso es trazos en el idioma arábigo. Dame la siguiente. Es árabe. Y entonces volvemos a lo mismo, es igual, dice que hay sabiduría, hay entendimiento, calculen la cifra de la bestia, pues es cifra de hombre y su cifra es 666. Dame la que sigue. ¿En qué se parece esto a esto de aquí? ¿Ven similitudes? Vemos esto que está al revés, ¿no? Ok, dame la siguiente. La otra. Esto significa en el idioma árabe, el árabe se lee igual que el hebreo, se lee de derecha a izquierda. Y entonces esto representa, esto para ellos cuando lo leen, se llama Bismillah, Bismillah. ¿Y qué significa Bismillah? Pon la siguiente, por favor. En el nombre de Alá. Dame la siguiente, entonces vamos a ver. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento calcule la cifra de la bestia, pues es cifra de hombre y su cifra es en el nombre de Alá. Dame la siguiente, por favor. Es bien importante que nosotros podamos entender que si algo va a ser el anticristo es todo el Corán. A mí era algo que yo no me explicaba y decía, ¿cómo puede ser si el anticristo va a ser musulmán? Si el anticristo no puede ser una persona que venga de Occidente. ¿Por qué? Porque para que él se pudiera presentar delante de una religión tan radical como son los musulmanes, que se pare alguien de Occidente y diga, vamos a firmar un tratado de paz. El tratado, ellos lo desecharían inmediatamente porque todo lo de Occidente lo consideran ellos el gran Satán, fíjense. Entonces el anticristo tendría que venir, tendría que ser musulmán, tendría que ser su Mesías, pero lo que no checaba en el audio es como el anticristo que iba a ser Mesías, iba a establecer una marca que fuera desde un carácter occidental. ¿Se acuerdan cuando veíamos, y aquí también fue otra de las cosas que la palabra me llevó a estudiar esta semana? Cuando la Biblia nos estaba hablando en Apocalipsis de controlaba a todo el mundo, no se estaba refiriendo a todo el planeta Tierra. Cuando la Biblia habla de que el dominio del anticristo sería sobre todo el mundo, estaba hablando del mundo que en ese momento era conocido. Y el mundo que era conocido es precisamente el dominio que tendrá el anticristo, tendrá el mismo dominio que tenían quienes, Alejandro el Magno. Entonces, las repercusiones que tendremos serán a nivel mundial. Tendremos nosotros, por ejemplo, cursaremos por persecución, pero ahora entendemos que para ese lugar el anticristo establece, el falso profeta puede establecer la marca, diciendo, nadie puede comprar y vender el que no tenga la insignia, ¿de qué? En el nombre de Alá. Y fíjense bien, si leemos un poquito antes, vamos a leer ahí, dice, y se permitió en el versículo 13, 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. El control, fíjense bien, el control que tendrá sobre los 2 continentes, sobre los 5 continentes será por medio de ¿qué? De la imagen de la bestia. De la imagen de la bestia es donde él tendrá el control. Sí, para que hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase.
¿ok? Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano. Fíjense bien, se les pusiese una ¿qué? Una marca. Aquí no dice un número. Si leemos el versículo 18, dice que el número de la bestia es número de hombre. Y el número es 666. Pero está hablando que se les pusiera una ¿qué? Una marca. Y la marca no es necesariamente el 666, ni en el nombre de Alá. La marca, ¿cuál es la marca que representa a los musulmanes? Pon, por favor, busca ahí la bandera del Islam. Pon ahí, por favor, bandera del Islam. Bandera del Islam. Quiero que vean esto. La roja con blanco. La roja con blanco. Fíjense cómo nosotros estamos esperando cosas que estén por venir, cuando estamos viendo lo que nos está enseñando es de que ya está aquí. Ya está aquí. No se pudo ver la... Quiero que ustedes entiendan, y ahorita, cómo era posible o cómo es posible establecer un control a nivel mundial entre dos religiones que parecían completamente diferentes. Vamos a ver que la insignia dice, para los árabes será en el nombre de Alá, pero nosotros, o más bien las personas que están metidas en el catolicismo, ya están manejando la marca de la bestia, porque es la insignia de los musulmanes, que es la estrella y la luna. Ustedes, les voy a dejar de tarea que busquen en todas las imágenes católicas, que busquen aún en el Santísimo, y van a ver que está el sol, la luna, y es ahí en donde se pone. ¿Dónde se pone? ¿Qué se pone ahí? Se pone la hostia. ¿Puedes buscar una imagen del Santísimo nada más para que lo puedan ver? ¿La guadalupana dónde lo tiene? Es impresionante ver. Ustedes hay uno de los temas muy buenos de Jim Stanley, en donde habla precisamente cuántas naciones manejan la estrella y manejan la luna en sus escudos. Y en sus escudos, y van a ver que casi un 70% de las naciones del mundo manejan esos símbolos. Manejan en sus escudos de armas, manejan la media luna y la estrella. ¿Qué es lo que nos dice esto? Cuando esto yo lo pude revisar y platicaba un poquito, porque vi una predicación, precisamente, no hay una en donde se ve sin el resplandor, en donde se ve, donde ponen la media luna. Hay una media luna que está en la parte de abajo. Decía este hombre, el que empieza a descubrir esto es precisamente un palestino que se convierte, y entonces él fue un ex yihadista, y entonces él empezó a estudiar el Corán, y decía que él se dio cuenta en ese momento que estudiaba el Corán y estudiaba el Tanakh, y empezó a ver que en el Tanakh nuestro Mesías era el anticristo de ellos. Y entonces decía, es impresionante, empezó a escuchar, empezó a escudriñar,
Y que cuando él se convierte y tuvo la oportunidad de meterse a estudiar el libro de Apocalipsis, que en el momento que él llega a la marca de la bestia, y que en el momento que él llega, dice, se sorprendió porque pudo leer el texto. Dice, todos los demás lo tenían que traducir, pero yo lo pude leer. ¿Por qué? Porque no era un número, sino era un texto en otro idioma, en idioma precisamente arábigo. Es ese. Está el sol, está la luna, precisamente aquí es donde se pone y ahí es donde se santifica, supuestamente se da el poder de la transubstanciación. Es impresionante de veras ver cómo el Satanás ha tenido todo el tiempo del mundo para preparar su estrategia final y para preparar su ataque final. Y es impresionante, veíamos la semana pasada, y con esto quiero terminar, como el falso profeta, que iba a ser el falso profeta, dices, ¿cómo es posible que puedan adorar a la misma imagen los de un lado y los del otro? Porque los dos son religiones que son idólatras, los dos son religiones que están acostumbradas a adorar imágenes, y los dos están adorando ya los mismos símbolos. Por eso, fíjense bien el engaño de Satanás tan tremendo. Dicen, Alá y Dios es el mismo. Nada más que de este lado se llama Dios y de aquel lado se llama Alá. Pero son lo mismo. Bajo esa bandera se levantará el falso profeta y podrá lograr reconciliar las dos religiones para que se adore y se ponga la marca que ellos ya han estado adorando por tanto tiempo. Es impresionante ver lo que la palabra de Dios nos tiene preparados para nosotros. Y somos nosotros de veras. Esto estaba cerrado. Somos los primeros en entender, decía este pastor, decía, bienvenidos a los últimos tiempos. Bienvenidos a los últimos tiempos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Dice la escritura que esto no es, lo que estamos estudiando no es para tener miedo, sino para fortalecernos, para prepararnos y para darnos cuenta que nuestro adversario realmente está buscando, está dando patadas de ahogado porque sabe que su tiempo está cerca. Dice Apocalipsis 14, después miré y aquí el Cordero, y estaban en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo con estruendo de muchas aguas y con sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Aquí la traducción es los que no se contaminaron con la mujer. Está haciendo referencia a la ramera, a Babilonia, así es. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Yahweh. Vamos a orar. Amado Yahweh, te damos tantas gracias el día de hoy por tu palabra.
Padre bendito, te damos gracias porque sabemos que somos una generación privilegiada. Padre bendito, que como dice tu escritura, estamos viviendo, Señor, tiempos peligrosos. Estamos viviendo, Señor, los últimos tiempos. Pero asimismo, como estamos viendo, Señor, cómo la apostasía crece cada día más dentro de la iglesia llamada de Jesucristo. Como Padre Celestial, cada vez más se va leudando tu palabra, Señor, y se van olvidando de tus mandamientos, y se van olvidando de tu palabra, Padre Celestial. Vemos con tristeza, Señor, como cada día la iglesia, lejos de ser sal, Padre Celestial, se está moldando a los estándares de este mundo. Vemos con tristeza, amado Yahweh, Padre Celestial, como en lugar de ser sal y en lugar de ser luz, Padre Celestial, la iglesia ha terminado acoplándose a lo que este mundo piensa y cómo este mundo reacciona. Amado Yahweh, el día de hoy queremos venir delante de ti para darte gracias, amado Dios, porque nos has dado oportunidad, Señor, de poderte conocer y poder conocer la verdad, y esa verdad nos hace libres, Padre Celestial, de las artimañas y de los planes del enemigo. Gracias, Padre Celestial, porque el día de hoy, Señor, tu palabra dice que a los que tocan se les abre, a los que piden se les da, y a los que buscan, Señor, encuentran. Gracias porque tú estás trayendo, Señor, esta iluminación de tu palabra, Señor, para que cuando venga el día malo no nos encuentre, Señor, haciendo lo mismo que hace este mundo. El día de hoy, Padre Celestial, nosotros queremos darte gracias porque es en tu infinita misericordia que el día de hoy nosotros estamos aquí. Gracias porque, Padre Celestial, tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y es el que hace que podamos entender, Padre Celestial, lo que tú tienes preparado. Y es el que desenmascara las artimañas y los planes del enemigo. Gracias, amado Yahweh, porque vienen cosas maravillosas para tu pueblo. Gracias, amado Yahweh, porque nuestro Redentor viene, Padre Celestial, y porque se escuchan ya en el cielo, Padre Celestial, el día de hoy más que nunca los cascos del Apocalipsis. Padre Celestial, estamos más cerca, Señor, de lo que nosotros pudiéramos creer o pensar. Y te damos gracias, amado Yahweh, por ese precioso Hijo que enviaste a redimirnos y limpiarnos de nuestros pecados. Gracias porque tú has empezado en cada uno de nosotros una buena obra y eres tú, amado Yahweh, el que te encargarás de perfeccionarla. Amado Dios, yo te quiero dar gracias porque no merecíamos tanto amor, porque nos sacaste de las tinieblas, nos sacaste de la idolatría y nos has hecho estar el día de hoy delante de ti, teniendo la plena certeza que en el momento de que nosotros oramos, nuestra oración es atendida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, amado Yahweh. Te pedimos el día de hoy por toda tu iglesia que está siendo perseguida. Te pedimos el día de hoy, Padre Celestial, por tu pueblo Israel. Que entendemos, Padre Celestial, que está empezando a vivir esos principios de dolores, en los cuales, Señor, se levantará un hombre que traiga una falsa bandera de paz y tranquilidad, y por los cuales, Señor, serán engañados. Pero tu palabra habla que así, Padre Celestial, tú también levantarás testigos en ese lugar. Levantarás, Padre Celestial, hombres y mujeres a lo largo del mundo que puedan estar hablando de volver a las raíces antiguas,
de volver a tus mandamientos, de volver a escuchar tu palabra, a obedecer tu Torah, a obedecer lo que tú has establecido desde el principio. Gracias te damos, amado Yahweh. El día de hoy te pedimos, Padre Celestial, que podamos ser esos vasos de honra en los cuales tú puedas ocupar nuestras vidas para traer a aquellos, Señor, que han de ser salvos. Que puedas ocupar nuestras vidas, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que puedas ocupar, Padre Celestial, nuestras vidas para podernos poner, Señor, de pie y hacer guerra en contra del enemigo. Padre Celestial, que podamos nosotros ponernos de pie y podamos pelear esa buena batalla de la fe, la cual tú nos has llamado desde el principio. Gracias, Yahweh maravilloso, porque sabemos que la victoria ya ha sido dada, porque sabemos que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, y porque sabemos que al enemigo le quedan contados sus días y que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero te damos gracias, amado Yahshua, que tú has de descender en tu caballo blanco para poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias, Yahshua HaMashiach. יש תקווה, נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרעד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם